Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Aquí como siempre, dándote la bienvenida. Hoy estamos en un horario diferente, pero es para mí un gusto, ¿verdad? Estar aquí compartiendo esta palabra, lo que Dios tiene ahorita acá, que yo pueda compartir contigo. Quiero decirte pues que a pesar de cualquier dificultad, pues aquí estamos por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. Y vamos entonces a compartir esta palabra que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón para entregarla a ti. Espero pues que tú que estés escuchando la palabra, que te vas a entretener ahí, que vas a tomar este espacio para poder escuchar qué es lo que Dios va a decir en esta noche, pues que te tomes a disposición, ¿verdad?, ese corazón. Y si puedes traer pues ahí un cuaderno, ¿verdad? Estás en tu casa, puedes traer un cuaderno, la Biblia, para que podamos ir confrontando la lectura, pues bien hecho, ¿verdad? Así es que vamos a poner este momento en las manos de Dios, porque creo que fuera de Él pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Así que vamos a poner este espacio en las manos de Dios para que sea Él controlando todo. Así que acompáñame a orar. Bendito Dios, gracias te doy por este momento, porque estamos aquí, Señor, porque tú nos has permitido tener este momento de vida y que podamos compartir esta palabra de Dios con las personas, Señor, que están ahí escuchando al otro lado de la pantalla, mis amigos, mis hermanos que están pendientes ahorita ahí, aquellos que van a encontrar, Señor, esta publicación, que seas tú tocando los corazones, que seas tú moviéndote a través del Espíritu Santo, Señor, y que esta semilla que hoy vamos a sembrar en esos corazones no se pierda, sino que quede bien cimentada, Señor, para el crecimiento de tu iglesia. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Te puse un tema por ahí, dice, más que suficiente. Más que suficiente. Vamos a hablar acá y vamos a abrir en el libro de Hebreos. Te voy a invitar a abrir el libro de Hebreos, capítulo 4:12, ¿verdad? Hebreos 4:12. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y la importancia que hay de que tú y yo tengamos contacto con ella. Y tú vas a decir, bueno, ¿y por qué insisten tanto en ese tema? ¿Por qué insiste tanto en decir la palabra de Dios? ¿Por qué insiste tanto en que nosotros debemos de leerla? Bueno, pues la palabra de Dios, para empezar, es el manual de vida que nuestro Dios nos ha entregado. Es la palabra de Dios por escrito, que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Y también porque es necesario que tengamos el conocimiento de lo que Dios ha querido transmitir a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que en los postreros días van a venir engañadores, van a venir falsos maestros, falsos profetas. Y dice que aún hasta los que son escogidos de Dios van a ser engañados. Entonces, qué necesario, qué importante es que nosotros nos vayamos fortaleciendo ya de lo que es la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, porque cuando tú tienes conocimiento de algo, como lo hemos mencionado siempre, cuando tú tienes conocimiento de algo, nadie te va a venir a decir otra cosa. Nadie va a venir a refutarte lo que tú ya conoces. Entonces, por eso es necesario que tú tengas esa relación con la palabra de Dios. Bueno, dice aquí, el versículo que acabamos de leer, que toda palabra que dice aquí, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo escucho la palabra viva, estamos diciendo que da la idea de que es algo que está en movimiento. Es algo que instruye, es algo que trasciende, ¿verdad? Es algo que transforma. Y eso es la palabra de Dios. Cuando tú tienes contacto con ella, difícilmente puedes salir igual. Porque cuando tú vienes y tienes contacto con la palabra de Dios, Dios te va transmitiendo el conocimiento de Él hacia ti, hacia tu alma. Y tú vas siendo transformado, tú vas siendo cambiado, vas siendo confrontado con tu problema. Entonces tú vienes y identificas y dices, esto está fallando en mi vida, esto lo vamos a corregir. Sé que es muy difícil, ¿verdad?, estar ahí cuando nos sentimos confrontados, como que sentimos el golpe, ¿verdad?, y ese choque.
pero es necesario porque así es como nosotros vamos cambiando, vamos transformando nuestra vida espiritual, como Dios quiere que lo hagamos. Cuando vemos la palabra viva, ahí estamos hablando de algo que instruye, algo que tiene movimiento, algo que transforma, algo que cambia, que confronta, que guía, que orienta. Todo eso lo hace la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú estás confundido y no hay dirección de lo que vas a hacer en tu vida? ¿Cuántas veces dices, Señor, qué voy a hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar referente a X situación? Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, además de estar en la presencia de Dios, tú vienes a la palabra de Dios. Él viene y te orienta, te dice qué debes de hacer. Porque dice que es viva, o sea que acción, tiene acción. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Y cuando tú la lees, tú vienes y encuentras esa respuesta, esa solución que tú necesitas en tu vida para seguir avanzando, para seguir caminando, para tomar esa decisión correcta. Es por eso que debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios. Y también dice que es eficaz. ¿Qué quiere decir que es una palabra eficaz? Bueno, que es poderosa, que provoca impacto, que logra su propósito. Tiene el poder para transformar tu vida. Tiene el poder para que ese propósito se cumpla para lo cual fue escrita. Tiene el poder para guiarte en el camino correcto, para que des ese paso exacto que tú tienes que dar sin equivocaciones. Y además dice la palabra de Dios ahí en lo que continúa, aparte de que es viva y eficaz, también dice que es cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No hay nada que pueda evitar que la palabra de Dios no penetre. Es como la espada de dos filos, lo he explicado otra ocasión. Supongamos que esta es una espada. La espada de dos filos tiene filo a este lado y al lado de abajo. Quiere decir que cuando tú tienes contacto con esta palabra, la palabra de Dios viene y corta todo aquello que no debe de estar en tu alma. O sea, estamos hablando de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones, todo aquello que no tiene que estar en tu alma. Dios te confronta y esa espada viene cortando todo aquello que no necesitas. Esa palabra viene cortando, ¿verdad? En tu espíritu, aquello que afecta para que tú tengas la comunión perfecta con Dios. Viene cortando, ¿verdad? Esa espada, los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Son las partes de los huesos, esa parte blanquecina de los huesos. Dice ahí, y las coyunturas, aquello que va pegado, aquello que nosotros conocemos como articulaciones, tiene la capacidad, dice la palabra de Dios, de penetrar en todo lo que es todos tus sentidos. No hay ningún lugar donde la palabra pueda ser, evitar que penetre, que entre a tu cuerpo, que entre a tu alma, porque transforma todo de adentro hacia afuera. Cuando tú le das la oportunidad a la palabra de Dios en tu vida, ella hace los cambios de adentro para afuera y transforma toda tu existencia. Por eso dice ahí que trasciende. Además dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, ante ella tú no puedes ocultar nada. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de que tú pienses, antes de que tú tomes una acción en tu corazón, la palabra de Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Los ojos de Dios están en todo momento. Hay acciones que hablan por sí solas, pero la palabra también habla por sí sola, y es la palabra de Dios. Hay acciones y miradas que no tienen ya mayores explicaciones, pero la palabra de Dios también lo es, y con mayor intensidad. Entonces, no podemos ocultar en nuestro corazón lo que pretendemos hacer. No podemos ocultar en nuestro corazón lo que existe. Cuando Dios lo conoce todo, dice aquí que discierne el corazón. No nos podemos ocultar. Por más que digamos, aquí no me va a ver Dios, porque quizás estás en lo más escondido, estás en lo más oscuro y crees que porque todo el mundo no te ve, porque estás ahí en lo oculto, pero ahí es a donde está Dios, ahí te está viendo, ahí están los ojos de Dios, a Él nada le es descubierto. Entonces Él dice, imagínate los ojos de Dios como son, que están en todas partes, pero también aquí está explicando
que conoce los pensamientos antes de que nosotros pensemos algo malo, antes de que nosotros pensemos algo incorrecto, ya lo sabe, ¿verdad? Nosotros no podemos ocultar nada. Y cuando venimos a la palabra de Dios es como un espejo. Tú vienes y te encuentras ahí y vas leyendo la palabra de Dios y dices, ay, no fallé en esto que pensé, ay, no fallé en esto que estuve viendo, ay, no fallé en esto que hice, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. No necesitas que alguien más te lo diga, porque la palabra de Dios misma tiene ese poder para decirte a ti que en qué estás fallando. Por eso dice ahí que transforma, que cambia. La palabra de Dios tiene ese poder de cambiar y transformar la vida del ser humano. Toda persona que tiene contacto con la palabra de Dios sale diferente, porque la palabra de Dios es el espejo que muestra todo tu interior, todo tu espíritu, toda tu alma, te la muestra y te da exactamente el estado en que está esa alma. ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? Todo te lo dice la palabra de Dios. Y por eso es necesario que nosotros vengamos a ella. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué yo te tengo que decir esto? ¿Por qué yo estoy aquí hablando esto? Bueno, no estoy en contra de que tú vengas o que todos estemos en una iglesia. Nosotros conocemos la iglesia, las cuatro paredes de un lugar donde nos reunimos y vamos a adorar a Dios. Pero en sí, la iglesia somos cada uno de nosotros. Tú eres el templo de Dios y ahí está el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros somos los portadores del Espíritu de Dios y la iglesia la formamos cada uno de nosotros. No es el edificio. Qué bueno, sí hay que ir, la palabra de Dios lo dicta, que hay que ir, hay que congregarse, hay que adorar a Dios en común armonía. Pero lo que yo quiero tratar aquí es tu individualidad. ¿Cómo es que está con Dios? Porque primero debemos de hacer el cambio nosotros primero. Nosotros debemos de hacer el cambio el yo mismo, el yo interno debe de tener un cambio. Si nosotros queremos ver el cambio en lo exterior, tenemos que cambiar nosotros primero, ¿verdad? Como siempre he mencionado, no podemos llenar nuestro espacio cuando está lleno de cosas incorrectas, cuando está llena de acciones indebidas, cuando está llena de palabras que muchas veces expresamos que no están correctas. Cuando hay cosas en nuestra vida que no son agradables a Dios, no puede el Espíritu Santo venir y ocupar ese espacio porque ya está ocupado. Entonces necesitamos limpiar primero, esa es la primera parte. Tenemos que limpiar primero nuestro interior para que el Espíritu de Dios venga a tomar el lugar que le corresponde en nuestro ser, como debe de ser por completo, no solamente un pedacito o una área de nuestra vida. Entonces cuando nosotros tomamos esa actitud de decir, bueno Señor, estoy fallando en esto, pero vamos a trabajar aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso sea eliminado y tú puedas venir a ocupar ese lugar aquí dentro de mí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario y por eso ahorita el Señor ha querido que yo te esté hablando de esto. Porque el hacerte a ti una persona individual en este sentido en que tú puedas estudiar tu palabra de Dios, ¿verdad? Que no necesites a alguien que esté instruyéndote, sino que la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacerlo. Te lo voy a demostrar bíblicamente. Allá está en el libro de 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Puedes anotarlo, 1 Juan 2:27. Ahí vas a encontrar lo que te acabo de leer. ¿Por qué te menciono esto? Acabamos de pasar una temporada donde todos fuimos aislados, ¿verdad? Cada quien en sus hogares. Tuvimos que estar ahí, no hubo espacio o no era, como te dijera, en ese momento no nos traía ese bienestar, el estar unidos, ¿verdad? Por la situación del virus que hemos estado batallando con él hasta ahora, ¿verdad? Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Venir y prepararnos individualmente. Prepararnos en esas circunstancias cuando se presenten esos momentos donde no se pueda salir, ¿verdad? Nosotros podemos venir, tomar en nuestras casas, venir y buscar esa palabra de Dios y estudiarla de la manera correcta. Entonces, por eso es que vengo yo ahorita enseñándote esto. Vengo ahorita diciéndote de parte del Señor que es necesario que nosotros tomemos acción en esto. Que no solamente estemos esperanzados a que alguien nos instruye, sino que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos puede instruir, que es el que nos puede mostrar todas las cosas que están en la palabra de Dios y las podemos abrir y van a ser como esa ventana, ¿verdad? Que Él nos entrega todo ese conocimiento, lo que nosotros necesitamos saber. Dice la unción que ustedes conocen, la unción que ustedes poseen, dice la palabra de Dios, ahí al inicio de ese versículo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es la que permite que el Espíritu de Dios venga y nos venga aclarando todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tienes que hacer o cómo tenemos que hacer para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontremos en un momento así, donde no podamos salir, donde tengamos que estar aquí de nuevo y nosotros vamos a venir y estudiar la palabra de Dios o en cualquier otro momento, no necesariamente en esos instantes, ¿verdad? Donde se nos tienen que aislar, sino que también en la casa tú puedes venir y tomar ese estudio personal para ti y también el estudio con tu familia, ¿verdad? Esto te va a servir de mucho. Entonces yo quiero compartirlo contigo en este momento y Dios también pues me ha mencionado que hay que insistir en esto. Por eso yo estoy aquí ahorita hablando contigo. Hay que insistir en cómo tú puedes estudiar la palabra de Dios. Cómo debes de hacerlo. Y ahora te voy a decir. Ya habíamos mencionado antes estos puntos, pero te los voy a recordar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es orar. ¿Por qué orar? Acordémonos que acaba de leerte que dice que la unción que está en nosotros. Y la unción solamente se puede incrementar a través de la oración. Si tú no oras, esa unción está bajo, así como cuando tú tienes un vehículo, ¿verdad? Y vas y le echas gasolina, entonces ya tu tanque está lleno y te rinde a donde quiera que tú quieras ir. Pero si tú vienes y haces un viaje largo y tu tanque no está completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a quedar a medio camino. Así es esto, el Espíritu Santo así es también con nosotros. Nuestro cuerpo tiene un nivel de unción y la unción solamente se puede aumentar cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces hay que orar. Lo primero es orar, decirle, Señor, ábreme el entendimiento. Señor, dime qué es lo que vamos a leer acá. Señor, dime qué es lo que quieres darme a conocer hoy. Señor, ábreme la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay misterios, ¿verdad? Háblame, Señor, lo que tú quieres que yo sepa de la palabra de Dios. Dame dirección en lo que yo necesito tomar una decisión, Señor. Tú vienes y oras y pones ese momento en las manos de Dios. Después leemos la palabra de Dios. Y aquí voy a aclarar esto. Porque tú has visto que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Esas imágenes donde yo te digo, ayúdame o acompáñame a leer el libro tal, ¿verdad? Y tú ves que lo estoy haciendo así porque te estoy dirigiendo en este tiempo. Porque yo quiero que lo hagamos así porque posteriormente tú puedes decidir qué libro o el Espíritu Santo te va a decir qué libro puedes leer. Pero para empezar yo quiero que hagamos esto. El Señor me lo ha planteado así. Ese libro, tú puedes decir, bueno, es mucho, pero yo lo que hago es lo siguiente, y esto te lo voy a decir para que ayudarte a ti, ¿verdad? Si la palabra de Dios, el libro es corto, y si tú estás en tu casa, tú perfectamente puedes agarrar la Biblia y leer un libro, ¿verdad? Que se tarde 1 hora, tú lo puedes leer. Pero si ese libro se tarda 1 hora, porque yo lo escucho, ¿verdad? Yo el libro, cuando dice leer el libro, yo lo escucho, yo lo busco en YouTube, ¿verdad? O lo descargo y lo escucho. Y algún libro pueden durar hasta 2, 3 horas, dependiendo
lo inmenso que tenga ese libro, ¿verdad? Pero yo lo que hago es, o escucho una hora, me vengo, como yo aquí, en los momentos que paso en mi casa, que yo dedico para leer la palabra de Dios, entonces yo vengo y ocupo ese espacio. Pongo el audio del libro, lo escucho. Primero lo leo todo, o sea, lo escucho todo. ¿Por qué es bueno escucharlo todo? Porque si tú tienes la correlatividad de los acontecimientos. No es lo mismo leerlo por pedacitos que leerlo completo. Entonces, tú dices, yo tengo que ir a trabajar, sí, pero tú lo puedes descargar. Tú lo puedes bajar o escuchar en YouTube, ponerte los audífonos. ¿Cuánto se tarda de tu casa al trabajo? Casi siempre se tarda 1 hora, dependiendo a donde esté la lejanía de ese trabajo. Tú puedes venir y escuchar ese libro en lo que vas en el carro, en lo que vas en el transporte colectivo. Tú puedes ir escuchando la palabra de Dios. Además que te estás edificando, te estás alimentando ese día y vas a ver que todo te va a funcionar distinto, porque cuando nosotros tenemos contacto con Dios en la mañanita, todo se nos favorece, ¿verdad? Entonces, tú vas escuchando la palabra de Dios. Se te tardó 1 hora el llegar de ahí de tu casa al trabajo, tú ya escuchaste un libro de la palabra de Dios. El problema es que muchos de nosotros, en diferentes partes del mundo, hay una cultura que la tenemos mal y es el hábito de leer, ¿verdad? Y por eso a nosotros nos afecta y nos hace sentirnos incómodos cuando tenemos que leer. Y la palabra de Dios tenemos que leerla para saber qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas, cuando tú la lees, tú te vas fortaleciendo en tu fe, te vas fortaleciendo en ti es el área espiritual. Entonces tú haces eso, tú puedes venir y ir escuchando el libro. En la noche puedes hacer lo mismo, vienes a tu casa, descansas, pones tus audífonos o lo pones en tu casa que lo escuchen todo el mundo, ¿verdad? Que lo escuche toda la familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también pueda ser edificada junto contigo. Estas son ideas que te estoy dando yo de lo que yo hago, ¿verdad? Para poder leer la palabra de Dios. Y así como yo lo estoy haciendo, así yo te lo estoy transfiriendo a ti. Por eso les digo yo, leamos ahora tal libro, leamos ahora tal libro. Y el libro de Hechos, ¿verdad? Que sí era muy largo, yo lo dividí en 2 partes. Para que si tú diariamente leas la palabra de Dios, de recorrido, porque así es como nosotros nos enteramos cuál es la correlatividad de los acontecimientos. Ahora bien, después sigue el siguiente paso. La estudiamos. Después de leerla, estudiamos la palabra de Dios. Ahí sí, ya tú agarras tu marcador o agarras tu lapicero, vas leyéndola capítulo por capítulo o como tú deseas o como el Espíritu de Dios te va diciendo, ahí lo vas leyendo, vas subrayando, vas sacando las palabras importantes, vas sacando lo que Dios ha dicho en ese momento para tu vida, vas copiando las promesas, tú vas haciendo y la vas estudiando minuciosamente porque por eso dice ahí, la estudiamos, ¿verdad? Entonces la vas leyendo y la vas sacando todo lo que Dios pues va hablando a tu vida, ¿verdad? Luego dice, meditamos. La oración, leemos, estudiamos y luego meditamos. ¿Qué significa meditar? Lees la palabra de Dios y dices, bueno, ¿qué quiso decir el Señor aquí? ¿Por qué el Señor no actuó de esta manera? ¿Por qué el Señor no llevó directamente al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, sino que tuvo que pasar por el Mar Rojo? ¿Por qué si era más largo el camino? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permitió que ellos anduvieran dando vueltas en el desierto? ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Verdad? Entonces, todo eso tú meditas. Cuando tú meditas, tú te metes en la escena. Meditar significa eso. Tú te metes en la escena y dices por qué sucedió esto, por qué pasó esto. Y de esa manera tú lo vas comprendiendo mejor, la palabra de Dios. Después seguimos con el siguiente paso y es que tú te puedas leer un comentario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, escucharlo todo y retener lo bueno. Es bueno saber qué otras personas
han leído y cómo lo han interpretado, cómo es que a ellos Dios le habló a través de esa misma porción de la palabra de Dios. Entonces es bueno que tú te hagas de un comentario para poder entender mejor la palabra de Dios. Y luego obedecer la palabra, porque eso es lo que produce cambios en nosotros. De nada sirve que nosotros leamos la palabra y queda allí. Entonces no vemos los cambios, no vemos los resultados en nuestra vida. Vamos a seguir viviendo lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, porque aunque estemos leyendo, no va a haber ningún cambio en nosotros. Porque tenemos que obedecerla, tenemos que llevarla a la práctica para que se vea realidad. Encontraste una promesa, entonces tú te aferras a la promesa, agarras esa promesa para ti, la declaras con tu boca, la haces tuya y todos los días estás pensando en esa promesa, estás declarando esa promesa. Entonces se va a hacer realidad, porque todo lo que tú crees, Dios lo hace realidad, ¿verdad? Tú comprometes a Dios a que la haga. Y también recordemos que dice Él, que toda palabra que Él no miente, ¿verdad? Que toda palabra que Él ha mencionado, toda la palabra se va a cumplir de principio a fin, ¿verdad? Entonces podemos tomar en cuenta eso. Y luego, algo que te va a ayudar más para cimentar la palabra de Dios es compartirla, es venir y decirle a otro lo que tú has aprendido en ese día, es compartir, llevar esa palabra a alguien más que lo necesita. Cuando tú estás lleno de palabra, eso es lo que sale de tu boca. Ves una persona en necesidad y tú vienes y le recetas una palabra de Dios, porque eso es lo que tú cargas aquí. Tú estás lleno de palabra de Dios, tú la puedes recitar. Tú estás en un problema, en un peligro, tú vienes y recetas la palabra de Dios que te da esa fuerza para mantenerte firme y te da la serenidad, la paz para mantenerte en ese momento difícil. Pero eso es cuando conoces la palabra de Dios. Por eso es necesario, importante, que tú tengas contacto con ella, no solo para que te transforme, no solo para que te cambie, sino para que tengas la respuesta ante cualquier dificultad que te presentes en la vida. Hay otras herramientas que podemos tomar en cuenta en la palabra de Dios, y esto es cuando tú quieres ya tomarla más a fondo, ¿verdad? Tienes que tener ahí un diccionario bíblico, ¿verdad? Un comentario, como lo mencionábamos, un cuadernito ahí para anotar los versículos claves. Pero si tú quieres saber muy bien todo lo que ha pasado ahí en la palabra de Dios, pues yo te recomiendo que te busques un libro de hermenéutica. ¿Qué significa eso? El libro de hermenéutica ahí te da las leyes de interpretación de la palabra de Dios, que tienes que leer versículos antes, versículos después. Esa es una ley que tienes que leer versículos antes, tienes que saber el contexto para poder dar la interpretación correcta. La palabra de Dios no la vamos a leer solo por leerla. Cuando la leemos, y esto es lo que va a aclarar, porque estamos leyendo las cartas de Pablo y también las cartas universales, hay ciertas acciones ahí que no se aplican a nosotros, porque fueron escritas para ese tiempo, para esa persona, para esas culturas, para esas iglesias, que eran una cultura diferente a nosotros. Entonces, por eso es importante saber para quién fueron escritas, en qué tiempo fueron escritas y por qué se mencionó eso, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos con el estudio, que es algo más profundo, ¿verdad? Es el estudio, no es solamente leerlo, sino el estudio. Ahorita lo que estamos haciendo es leerlo, saber la correlatividad de los acontecimientos. Pero después viene ¿qué? El estudio, ya más minucioso, ya ver por qué pasó eso, a quién se le dijo eso, por qué razones Pablo dijo eso a esa iglesia, por qué, cuál era la cultura, en qué momento estaba pasando eso. Y nos va a ayudar más a poder aplicar la palabra a nosotros. No todo lo podemos aplicar. No todo es para nosotros. Entonces es importante saber eso. Entonces tú puedes encontrar un libro de hermenéutica y un libro de cultura bíblica. Con esas herramientas tú ya puedes estudiar perfecto la palabra de Dios en tu casa. En tu casa, ¿verdad? Tú puedes estudiar la palabra de Dios. Ahora, si tú quieres saber mucho más y otros temas más, pues entonces, y el Señor te despierta en ti ese anhelo, entonces puedes inscribirte en un instituto teológico, que es donde te van a enseñar más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mira, yo creo que muchos a veces no estamos confundidos y no sabemos para qué estamos en este mundo.
pero cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios, Él te va a ir orientando. ¿Y qué tal si con este estudio se te despierta a ti ese entusiasmo por aprender más de la palabra de Dios y te inscribes en teología? Puede ser, ¿verdad? Así que ahora el Señor pues me ha dicho que hagamos esto. Dios quiere que lo hagamos para que estemos preparados. No sabemos qué tipo de corrientes pueden venir de personas hablando cosas que no son ciertas. Por eso yo he tomado la estrategia, y tú lo has visto, de decirte, leamos este libro. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y esa palabra está haciendo su trabajo ella sola. Porque tú la estás leyendo y estás siendo confrontada con ella misma. Yo no te estoy diciendo aquí, este es tu problema, esto es aquí, esto es allá. Es la palabra de Dios que te está diciendo a ti qué es lo que está mal, ¿verdad? Entonces tú vienes y si te sientes confrontado, te sientes así como algo incómodo, así como cuando vamos al médico, ¿qué pasa con las heriditas? ¿Qué pasa con aquel malestar, verdad? No nos agrada y el médico nos dice, usted tiene esto. Bueno, tómese este medicamento, y a veces el medicamento es amargo, tiene un sabor feo. Pero como necesitamos sanarnos, ahí tenemos que tomarnos el medicamento. Así es esto. La palabra no nos gusta, no porque nos está diciendo las cosas que realmente pasan en nuestro corazón, porque nos está diciendo las cosas que pasan en nuestra vida, porque nos está confrontando de tal manera y no nos agrada y nos ponemos como así, como a la defensiva, pero ahí está, hay que tomarnos el medicamento, ¿ok? Hay que tomarnos la medicinita que Dios nos está dando, porque es necesario que nosotros nos curemos, que la iglesia se sane, para que el Espíritu de Dios pueda venir a hacer el trabajo que Él quiere hacer en estos últimos tiempos. Así es que es necesario que lo hagamos. Ahora bien, vamos a leer allá Isaías 55:11 para ir terminando. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Así dice el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. ¿Para qué envía Dios la palabra de Dios a nuestras vidas? Para que nosotros seamos transformados, para que nosotros conozcamos de Él, para que tengamos esa orientación en nuestro camino, para que podamos tomar las decisiones correctas, para no fallarle a Dios. Sabemos que no hay perfección en nosotros, pero Dios dice que viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de estar preparados en ese sentido. Además, acordémonos también de la otra porción que dice de las 10 vírgenes, de las 10 lámparas, 5 insensatas y 5 sensatas. ¿Quiénes eran las sensatas? Aquellas que estaban llenas de la presencia de Dios. Y nosotros debemos de buscar eso. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Buscar la presencia de Dios y el cambio para estar listos y preparados para cuando venga nuestro esposo, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que nos haya siendo así, que nos haya buscándole, anhelándole ser esa novia que Él viene a recoger. Y de eso se trata esto. De esto se trata esto. Nuestro propósito, ¿cuál es? Transformar una iglesia para que esté de acorde a lo que Dios ha estipulado en la palabra, que tiene que ser sin mancha, sin arruga, sin doblez de espíritu, siendo una cosa aquí y otra cosa allá. No podemos venir y tener que agradar al mundo y agradar a Dios. No podemos agradar nuestra carne y lo que Dios está proponiéndonos. Tenemos que decidir, porque si no, así como los jovencitos, que andan aquí, que andan allá, que andan aquí, y por último se van a quedar sin el plato y sin la cena, como dicen por aquí, ¿verdad? Sin lo que Dios dice, sin lo que usted escoge y sin lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no se pone claro qué es lo que quiere. ¿Ok? Dios ahora nos pide eso. Tenemos que ser radicales. ¿Somos de aquí o somos de allá? ¿De dónde somos?
Pero Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin doblez de espíritu, sin doblez de corazón, sin estar aquí, sin estar allá, sino estar realmente donde corresponde, en el propósito de Dios, tratando de hacer lo correcto ante sus ojos, porque esa es la esposa que Él viene a traer. Sin arruga. ¿Cómo es una ropa sin arruga? Aquí se me ven arrugas porque yo estoy aquí doblando el brazo y todo eso. Pero una ropa sin arruga es una ropa intacta. Una ropa intacta. Imagínate cómo nos describe el Señor. Una novia intacta. ¿Cómo vamos a hacer para llegar ahí? Solo Dios sabe. Pero nosotros es nuestro deber hacer en lo que está en nuestras manos. Él nos dejó una palabra y ahí tenemos que nosotros instruirnos en esa palabra de Dios. Él dejó esta palabra no para que la tengamos de adorno, no para que la tengamos guardada. Él dejó aquí lo que Él quiere que nosotros sepamos. Él se fue y dejó esta palabra porque Él quería que nosotros supiéramos de qué se trata Él o qué nos puede ayudar, qué beneficio hay en leer la palabra de Dios. Por eso es necesario que la leamos, que tengamos ese contacto con ella. Así es que yo te invito ahora, acompáñame. Porque si tú vienes y me acompañas en la lectura bíblica, tú vas a empezar a ver los cambios. Los cambios no son para aquellos que vienen y se empiezan a renegar porque está haciendo esto, porque aquí, porque no. Los cambios son para aquellos que toman en cuenta la palabra y dicen, bueno, esto sí lo vamos a probar a ver si es cierto. Pruébalo, pero el Señor así lo ha puesto en este momento que lo hagamos. Así que pruébalo y vas a ver que los cambios van a surgir. Entre más contacto tenemos con la palabra de Dios, más nuestra vida va a ser transformada, ¿verdad? Y vamos a llegar a ser pues lo que Dios realmente anhela de cada uno de nosotros. Así que yo termino acá con esta intervención. Espero en Dios pues que tú hayas edificado tu corazón, así como yo lo he hecho al descubrir esto de esta manera. Mi corazón ha cambiado, ¿verdad? Y yo me siento totalmente distinta y yo espero pues que lo mismo suceda contigo, ¿verdad? Así que vamos a orar para que sea Dios aquí tocando que esta palabra no se pierda, sino que realmente quede en tu corazón y lo pongamos en práctica. Así que oremos y te agradezco mucho por haber dedicado este tiempo a mí. Oremos. Gracias, bendito Dios. Acabamos de entregar esta palabra que tú me has otorgado a mí de cómo estudiar la palabra de Dios, de cómo ser personas independientes en poder conocer más de ti, en poder estudiar esta palabra de una manera correcta en nuestras casas. Bendito Señor, ponemos esta palabra ahora en tus manos y que quede cimentada en los corazones de las personas que me han escuchado. Señor, que lo podemos llevar a práctica como tú quieres y que obtengamos los resultados que tú realmente anhelas de cada uno de nosotros. Yo pongo a mis amigos, a mis hermanos en tus manos, aquellos que están escuchando y aquellos que van a tomar a bien el poner en práctica esto que estamos haciendo acá. Sabemos que viene de ti, no viene de hombre, viene de ti, Señor, y sabemos que va a surgir el resultado, así como dice tu palabra, que va a obtener el propósito y el resultado para que tú la enviaste. Nosotros creemos en eso. Yo creo, Señor, en los cambios que van a surgir. Yo creo en personas arrepintiéndose. Creo en personas convertidas. Creo en personas, Señor, que vienen a ti al tener esta exposición a la palabra de Dios. Esas personas que vienen a querer ser mejor cada día. Aquellas personas, Señor, que dejan lo del mundo y vienen y buscan tu presencia. Aquellas personas comprometidas con lo que tú has puesto en sus vidas, Señor. Aquellas personas que tú has llamado al ministerio. Personas, Señor, llenas de esa sabiduría, de esa palabra tuya, Señor, para poder compartir e instruir a otros. Yo creo en todo eso, Señor, en que tú vienes y nos abrazas con el Espíritu Santo, nos abrazas con la gloria de Dios, Señor, nos abrazas con tu presencia y nos llenas con tu poder, Señor, para poder llevar a cabo todo lo que tú estás encomendando en este momento y que podamos llegar a ser, Señor, la iglesia, la esposa que tú vienes a recoger. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Por haberme prestado este momento, por haberme prestado estos valiosos minutos de tu vida, ¿verdad? Ahorita aquí conmigo. Muchas gracias por tu atención. Toma en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Instrúyete en la palabra de Dios para que así no haya palabras que vengan a desviarte de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos.
Te mando un fuerte abrazo donde estés, ¿verdad? Que Dios bendiga a tu familia grandemente, que provea de esas bendiciones que necesitas en tu hogar y que guarde tu salida y tu entrada y que te conceda una excelente noche y un excelente descansar. Así que muchas gracias nuevamente y que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana en el grupo Fe y Milagros, donde vamos a estar orando por las peticiones que tú necesites, aquellas respuestas que tú necesites de Dios. Te espero mañana a las 7 de la noche en el grupo Fe y Milagros. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.